Bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de las historias que inspiran, que transmiten motivación para una vida positiva, pero también de relatos que invitan a la reflexión y al pensamiento profundo. Si sientes empatía con nuestros personajes, puedes enviar un obsequio de apoyo respondiendo con el comentario de regalo, Super Thanks, más abajo. Cada gesto de compartir es una semilla de amor. En el sur de España, donde la cadena de montañas bajas se extiende como la espalda gigantesca de un ser dormido, hay un pequeño pueblo escondido junto a campos que alguna vez fueron fértiles. Esta tierra está marcada por el sol y el viento durante todo el año. Los veranos son secos, abrasadores como el fuego, y los inviernos tan fríos que el aliento se convierte en una bruma helada. La gente vive con muchas dificultades, sin más que parcelas áridas, ganado flaco y algunos oficios artesanales para intercambiar por un poco de alimento. Al entrar en el pueblo, uno percibe enseguida el olor terroso de la tierra seca, mezclado con el aroma de la paja, del heno y del sudor salado de los campesinos trabajadores. Las casas de allí están construidas principalmente con ladrillos de barro cocido, techadas con tejas rojas ya descoloridas por el tiempo. En las paredes aparecen manchas de musgo o zonas descascaradas que dejan al descubierto la tierra áspera del interior. La calle principal no está asfaltada, es de tierra desigual, que con la lluvia se vuelve lodo resbaladizo y con el sol se convierte en un polvoriento camino. Los niños suelen correr descalzos sobre esa calle, persiguiéndose entre risas cristalinas, aunque sus pies terminen cubiertos de polvo. Los adultos cargan mercancías en carros de madera o llevan a los animales al campo desde el amanecer hasta que cae el sol. Los habitantes del pueblo están acostumbrados a días simples y repetitivos. Por la mañana van al campo, al mediodía regresan a casa y por la tarde venden verduras en el mercado o las cambian por un poco de sal o harina. Rara vez piensan en cosas lejanas, solo piden que la tierra les dé lo suficiente de grano para subsistir. Sin embargo, en medio de la dureza, las personas mantienen la unión, el afecto y la disposición de compartir lo poco que tienen. Los vecinos suelen ayudarse a reparar un tejado tras la tormenta o a empujar entre todos el pesado carro de madera por la cuesta de tierra roja. Aunque la vida es pobre, siempre hay hilos cálidos que los enlazan. En medio de ese pueblo hay una imagen tan familiar que todos la llevan en el corazón: el viejo Miguel con su carro de madera. Su cuerpo es delgado, con huesos que parecen a punto de derrumbarse, pero sus ojos brillan con calma y optimismo. Su piel curtida por el sol está surcada de arrugas profundas, como surcos en un campo, huellas de toda una vida unida a la tierra y al trabajo. Miguel tiene ya más de 70 años, pero cada día se le ve arrastrando con paciencia su viejo carro de madera por la calle principal. Unos días lleva verduras que cultiva en su pequeño huerto detrás de la casa, otros, tierra y arena que extrae del borde de los campos para rellenar hondonadas, y a veces, haces de heno cortado junto al río, reservados para el ganado en invierno. La gente suele decir que, si un día no se ve a Miguel con su carro, el pueblo entero parece extrañamente vacío. El carro de Miguel no es nada valioso. Solo unas tablas unidas con hierros rudimentarios, con ruedas que chirrían cada vez que ruedan por el camino de tierra. Y, sin embargo, parece parte de su alma, su compañero de tantos años. Los niños suelen correr tras él, agarrarse a los bordes y reír a carcajadas cuando el carro salta en los baches. Los adultos, en cambio, están acostumbrados a verlo como la imagen del hombre pequeño pero fuerte, que avanza paso a paso, hombros tensos para arrastrar el peso, sin quejarse jamás. Muchas personas del pueblo a veces miraban al anciano y suspiraban, pues sabían que su edad era demasiado avanzada para la fuerza que el trabajo exigía.
Sin embargo, todos lo admiraban en silencio, porque nunca se le había visto abandonar sus tareas ni culpar a la vida. En lugar de eso, siempre mostraba una sonrisa bondadosa, y de vez en cuando, se detenía en el camino para ayudar a una mujer a levantar su cántaro de agua o a un niño a acomodar el haz de leña. Para todos, Miguel no era solo un viejo que empujaba un carro de madera, sino un símbolo de fortaleza y de optimismo inquebrantable. Lo más especial era que, a su lado, siempre estaba Blanco, el burro de pelaje gris ceniza. Los forasteros que pasaban por el pueblo solían sorprenderse, ¿cómo podía un hombre tan mayor, después de tantas adversidades, seguir conservando aquella expresión laboriosa y aquella sonrisa serena? Los vecinos, aunque conocían un poco de su pasado, rara vez comprendían toda su historia. Solo veían a un Miguel que había atravesado innumerables tormentas y que seguía allí, como un árbol viejo pero firme, profundamente enraizado en esa tierra dura. En las mañanas, cuando el sol apenas asomaba y la luz rojiza bañaba los tejados, el crujido del carro de madera volvía a resonar en la calle principal. Era el sonido que anunciaba un nuevo día, como el repique familiar de un reloj que todo el pueblo reconocía. Y por las tardes, cuando el atardecer teñía de oro el cielo, se veía de nuevo a Miguel y a Blanco regresar con calma. El carro estaba vacío, pero en sus ojos brillaba una pequeña alegría, como si cada viaje, aunque cansado, siempre trajera algo valioso. Poco a poco, la figura del viejo Miguel se convirtió en una parte inseparable del pueblo. Para la gente, su presencia era un recordatorio de que, aunque la vida fuese pobre, siempre se podía mantener el optimismo y compartir lo que uno tenía, aunque solo fuese una sonrisa o un gesto de ayuda. Por eso, cuando hablaban de él, nadie usaba su nombre, todos lo llamaban con cariño el viejo del carro de madera. En su juventud, Miguel había sido un hombre lleno de vitalidad. Trabajaba sin descanso en el campo, con las manos curtidas sujetando con firmeza el arado, mientras detrás de él se veía la figura de su esposa Dulce y de su pequeño hijo corriendo entre los surcos. Su vida no era rica, pero estaba colmada de alegrías. En las tardes de verano, la familia se reunía, su esposa preparaba dulces, el niño charlaba sobre la escuela, y Miguel sonreía satisfecho, sintiendo que todo su mundo cabía en aquella humilde casa, pero una epidemia azotó de repente la región pobre. Las casas, ya desgastadas, quedaron aún más desoladas. En medio de la enfermedad, Miguel perdió a su esposa y a su hijo, sus seres más queridos. La casa se volvió silenciosa y vacía. Todas las risas, las voces de papá, los cantos de cuna desaparecieron de golpe, dejando una soledad insoportable. Muchos pensaron que Miguel no podría resistir, pues aquel dolor era suficiente para derrumbar a cualquiera. Pero él fue distinto. Guardó sus lágrimas en silencio, se levantó poco a poco y siguió trabajando, continuó caminando por el camino que aún le quedaba. El pueblo se fue acostumbrando a ver a un anciano de cabellos blancos y cuerpo delgado que siempre sonreía. Aunque lo había perdido todo, Miguel jamás dejó que la tristeza ensombreciera su rostro. Aún encontraba tiempo para ayudar a los vecinos, reparar un techo con goteras, llevar unas cestas de verduras a los ancianos solos. La gente lo apreciaba no solo por su bondad, sino por la energía positiva que irradiaban su mirada tranquila y su voz cálida. A su lado, siempre estaba Blanco, el burro fiel que había criado desde joven. Blanco había acompañado a su familia desde que su esposa e hijo vivían. No era solo un animal de carga, parecía tener el alma de un amigo. Cada mañana, cuando Miguel salía al patio,
Blanco inclinaba las orejas y golpeaba suavemente el suelo con las pezuñas, como una manera de saludarlo. Durante el día, soportaba pacientemente la carga de verduras, heno o piedras, sin quejas ni cansancio. Por la noche, cuando la oscuridad caía y el viento de la sierra aullaba, Blanco se echaba junto al portal, observando en silencio al anciano solitario sentado frente a la lámpara de aceite. En muchas noches, Miguel se quedaba abrazando la vieja bufanda de su esposa, con la mirada perdida y murmurando la canción de cuna de antaño. Blanco no entendía del todo la melodía, pero en esos momentos siempre se acercaba y apoyaba la cabeza en su brazo. Ese contacto suave, más cálido que cualquier palabra, le decía: no estás realmente solo. Gracias a ello, Miguel aprendió a transformar la pérdida en fuerza, para seguir viviendo con bondad y firmeza. Los habitantes del pueblo solían decir que, si alguna vez uno pasaba por los campos de Andalucía y veía a un anciano enjuto empujando un carro de madera acompañado de un burro silencioso, sin duda eran Miguel y Blanco. Ellos no solo arrastraban un carro, también llevaban consigo la fe, la fuerza y el optimismo en medio de una vida llena de tormentas. Con el paso del tiempo, Miguel jamás volvió a hablar de su pasado doloroso. En cambio, contaba historias graciosas y anécdotas de la vida cotidiana para dar alegría a los demás. Siempre creía que el dolor puede guardarse en el corazón, pero la sonrisa debe entregarse al mundo. Esa convicción hizo de él un ejemplo para todo el pueblo. Los niños lo seguían para escuchar sus relatos, los adultos acudían a él en busca de consejo, y quienes se sentían desesperados encontraban consuelo en la fortaleza de aquel anciano bondadoso. Blanco, el pequeño pero paciente burrito, también contribuía a formar aquel hermoso cuadro. Con sus largas orejas siempre erguidas y sus ojos brillantes, Blanco nunca dejaba que su dueño estuviera solo en los viajes. Había días en que la lluvia caía a cántaros, Miguel alzaba su chaqueta para cubrirlo, y Blanco seguía avanzando con paso firme, como si entendiera que ambos se necesitaban mutuamente para superar las pruebas del destino. En el corazón de Miguel, Blanco no era solo un animal, sino el único testigo que quedaba de aquellos días de felicidad. Había escuchado la risa de su esposa, había sentido las pequeñas manos de su hijo acariciando su pelaje gris plateado. Y ahora, seguía presenciando cómo el anciano atravesaba jornadas llenas de dificultades, hasta convertirse en un apoyo espiritual indispensable. La vida podía arrebatarle a Miguel a su familia, pero no podía quitarle la fortaleza ni la bondad. Por eso, desde la desgracia, él se transformó en una pequeña luz, iluminando las vidas de quienes lo rodeaban. Se suele decir, un ser humano puede perderlo todo, pero si conserva un corazón bondadoso, todavía tendrá suficiente para vivir con sentido. Y Miguel, junto con Blanco, eran la prueba viva de ello. En un pequeño pueblo del sur de España, vivía un joven llamado Diego, que a sus apenas 23 años llevaba en el corazón un gran sueño. Desde niño, Diego había sido diferente a los demás niños del pueblo. Mientras los otros corrían por los prados, jugaban a pastorear ovejas o ayudaban a sus padres en la cosecha, él prefería sentarse en silencio bajo un viejo olivo, abrazando con fuerza un libro gastado. Los libros eran para Diego un verdadero tesoro, la puerta hacia horizontes que nunca había visto. A través de sus páginas imaginaba un mundo inmenso, ciudades bulliciosas, rascacielos, personas ocupadas pero llenas de fe y oportunidades. Cada página, cada palabra sembraba en él una semilla de esperanza, la certeza de que algún día saldría de aquel humilde pueblo y llevaría orgullo a su madre y a su familia. El sueño de Diego era claro: aprobar el examen de ingreso a la universidad.
Para él, esa puerta no significaba solo conocimiento, sino también la salida de una vida de privaciones, la manera de cambiar su destino. Creía firmemente que, con esfuerzo y perseverancia, un día la vida abriría un nuevo capítulo para él, pero la realidad no siempre favorece los anhelos. Diego ya había intentado 2 veces ingresar a la universidad. La primera vez, fue lleno de fe y de las esperanzas de su madre. Dio lo mejor de sí, pero le faltaron unos pocos puntos para lograrlo. Cuando el pueblo lo supo, algunos lo consolaron, otros lo animaron, pero tampoco faltaron las burlas: mejor vuelve al campo. Deja de soñar. Lejos de rendirse, Diego se preparó otra vez. Un año después, regresó al examen con toda la ilusión. Pasó noches en vela, llenando páginas y más páginas bajo la luz de una lámpara de aceite. Estaba seguro de que esta vez triunfaría. Sin embargo, al entrar en la sala, la presión y el miedo lo paralizaron. El resultado volvió a ser decepcionante. 2 fracasos seguidos hicieron tambalear su fe. No era que no quisiera luchar más, sino que sentía como si el mundo entero le diera la espalda. La mirada de la gente del pueblo cambió. Algunos le decían sin rodeos: ¿para qué tanto esfuerzo? Al final seguirás siendo como nosotros. Otros murmuraban: el hijo de María no es más que un fracasado. Aquellas palabras, intencionadas o no, eran como agujas clavándose en su corazón. No quería creerlas, pero tampoco tenía fuerzas para refutarlas. Día tras día, se sentía más ajeno a quienes lo rodeaban. En su pequeña casa, Diego empezó a encerrarse. Salía poco, hablaba poco. Los libros que tanto lo habían alegrado quedaron olvidados en un estante polvoriento. En algunas tardes, se sentaba en silencio en el umbral, con la mirada cansada perdida en los campos dorados bajo el sol, mientras por dentro sentía un vacío inmenso. De noche, cuando el pueblo dormía, él permanecía despierto. La llama temblorosa de la lámpara iluminaba la habitación. Sentado frente a la mesa, apretaba la pluma, pero las hojas seguían en blanco. Pensamientos dolorosos lo acosaban: ¿soy realmente inútil? ¿Estoy desperdiciando mi vida? Algunas madrugadas salía a caminar. Por el camino de tierra hacia los campos, el rocío aún brillaba en las hierbas. Con sus viejos zapatos cubiertos de polvo, miraba hacia el horizonte donde el sol rojo emergía, y pensaba: ¿será que en algún lugar existe un camino para mí? Pero al regresar al pueblo, enfrentando las miradas de burla, esa chispa de fe se desvanecía. Diego quería profundamente a su madre. Aquella mujer mayor que lo había dado todo con la esperanza de verlo triunfar. Cada vez que veía su sonrisa bondadosa, le dolía el corazón. Se preguntaba: ¿la estaré decepcionando? ¿Se perderán en vano todos sus sacrificios? Su ánimo se volvió contradictorio. Una parte de él seguía deseando levantarse y demostrar que podía lograrlo. Otra parte, en cambio, era tímida, temerosa, y quería rendirse. Esa lucha interna lo agotaba cada día más. En las raras noches en que volvía a sentarse bajo el viejo olivo, el guardián de sus sueños de infancia, ya no sonreía. Solo cerraba los ojos en silencio, escuchando el viento entre las hojas, con el alma pesada. Deseaba volver a aquellos años inocentes, cuando los sueños eran puros y aún no habían sido golpeados por la realidad, y así, poco a poco, Diego se convirtió en un joven reservado. Los aldeanos solo veían una figura delgada pasando en silencio, sin risas, sin la mirada brillante de antes.
Dentro de él aún ardía una pequeña llama de esperanza, pero tenue, casi apagada, como si esperara que una mano amiga la encendiera de nuevo. El camino de tierra roja que llevaba al campo aquella tarde estaba cubierto por una capa de polvo dorado que brillaba bajo el sol agonizante. El cielo del campo andaluz comenzaba a tornarse color miel, y las nubes flotaban lentamente como si quisieran abrazar la luz del atardecer. En aquella inmensidad, el crujido rítmico de las ruedas de madera se mezclaba con los pasos cansados del burro blanco, que arrastraba un carro cargado de hortalizas. El carretero era don Miguel, delgado pero recio, con las manos encallecidas aferradas a la cuerda, caminando con un paso sereno y firme. El sudor empapaba su camisa de lino descolorida, y la espalda mostraba manchas oscuras de humedad. Seguía andando sin prisa ni pesadez, como si cada paso formara parte de una costumbre persistente que desafiaba al cansancio. Blanco, de vez en cuando, giraba la cabeza. Sus ojos marrones y brillantes miraban al amo como esperando una palabra de aliento. En aquel mismo camino, Diego estaba desplomado junto a la hierba del borde, con el cabello enmarañado cayéndole sobre la frente. Los zapatos polvorientos, la ropa desaliñada, y la postura vencida revelaban un cuerpo agotado. Había vagado desde la entrada del pueblo hasta los campos, sin rumbo, queriendo huir de las miradas inquisitivas y los murmullos a sus espaldas. Cuando sus piernas ya no pudieron más, se dejó caer junto al camino, dejando que el viento de la tarde le acariciara las mejillas tostadas por el sol. Al oír el sonido del carro acercarse, Diego levantó la cabeza lentamente. Reconoció la figura laboriosa de don Miguel y frunció el ceño, sintiendo un resquicio de inquietud. ¿Otro más dispuesto a darme lecciones? ¿O a soltar algún comentario mordaz como los demás en el pueblo? Pensó, encogiéndose instintivamente de hombros, pero Miguel no dijo nada al principio. Detuvo el carro, puso la mano sobre el lomo de Blanco para que se parara, y dirigió la mirada hacia Diego. No era dura ni inquisitiva, sino suave, casi como si estuviera dispuesto a escuchar. Sacó de su bolsillo un viejo odre de cuero, se acercó y lo tendió hacia el muchacho. ¿Tienes sed? Bebe un trago para despejarte, dijo con voz grave y pausada, sin prisa ni imposición. Diego se sorprendió, levantando la vista. Sospechó que quizá era una trampa para iniciar un sermón aburrido. Pero la serenidad de la mirada de Miguel y la dulzura de su voz lo hicieron vacilar. Tras unos segundos, tomó el odre y bebió un largo sorbo. El agua fresca descendió por su garganta seca, disipando el cansancio que le oprimía el pecho. Dejó el odre en el suelo, aún con desconfianza en los ojos. ¿No se burla de mí?, preguntó con voz temblorosa, entre el susurro del viento. Miguel sonrió, pero era una sonrisa bondadosa, sin rastro de burla. ¿Burlarme? No veo nada de qué reírse. Todos tropezamos alguna vez en la vida. La cuestión no es cuántas veces caemos, sino si después de cada caída aún queremos levantarnos. Aquellas palabras flotaron en el silencio, dejando a Diego desconcertado. No respondió de inmediato, bajó la cabeza mientras dentro de él se debatían la duda y la esperanza. Blanco, como percibiendo la tensión, se acercó y rozó suavemente con su cabeza peluda el brazo del muchacho. Diego se quedó quieto un instante antes de posar lentamente la mano sobre el pelaje blanco y suave del animal. Esa tibieza le apaciguó el corazón. Como si alguien acariciara en silencio sus heridas ocultas, Miguel se sentó a su lado, sin prisas por aconsejar. Miraba a lo lejos, hacia los campos encendidos por el ocaso.
De joven yo también soñé mucho, dijo con calma. Soñaba con viajar, con tener una familia numerosa, con lograr algo grande. Pero llegaron las desgracias, y uno a uno mis seres queridos se fueron. Me quedé solo con esta tierra árida. Diego alzó la vista un instante. En los ojos del anciano no había amargura ni lamento, solo una serenidad extraña, como la de alguien que ha aprendido a caminar junto a la pérdida, y no lo lamenta. Preguntó el muchacho con voz ronca. Miguel sonrió de nuevo, girando entre los dedos una brizna de hierba seca. Claro que lo lamento. Pero entendí que quejarse no cambia nada. La única manera de seguir adelante es encontrar una razón para que cada día no sea en vano. Yo elegí sembrar, elegí compartir lo que tengo, para al menos ver la sonrisa de alguien cerca de mí. Diego guardó silencio, y su mirada se fue suavizando. Dentro de él, los muros que había levantado empezaban a agrietarse. Miguel lo miró con ternura. Diego, no definas tu vida por unas cuantas caídas. El camino es largo, y a veces son justamente los días en que nos sentimos más pequeños los que nos revelan cuán fuertes podemos llegar a ser. Blanco soltó un suave rebuzno, como si confirmara las palabras de su amo. El burro rozó la cabeza contra el hombro del muchacho, con los ojos brillando de confianza. Diego sonrió apenas, una sonrisa rara tras tantos meses de oscuridad. No era completa, pero bastaba para que el atardecer la iluminara con un calor especial en su rostro. En ese instante, Diego sintió que el peso en su interior se aligeraba. Ya no se percibía juzgado ni aplastado, sino envuelto en un abrazo invisible, el abrazo de la comprensión y el compartir. Desde aquella tarde fatídica, cuando Diego, por primera vez, junto al señor Miguel llevó el carro de madera al pueblo, la vida del muchacho pareció abrirse a una nueva etapa. Ya no quedaban los días tendido en la cama con la mirada vacía, ni los suspiros pesados ni la sensación de encierro que lo envolvía. En su lugar apareció un ritmo de vida vibrante, marcado por el trabajo de sus propias manos. Al amanecer, cuando la niebla aún cubría el camino del pueblo, Diego ya estaba en el patio de la casa del señor Miguel. Ayudaba a atar los manojos de verduras frescas cortadas la noche anterior al carro de madera. Blanco, el burro fiel, solía frotar la cabeza contra el hombro de Diego como saludo. Al principio el muchacho se sentía incómodo, pero poco a poco, cada vez que recibía aquel roce cálido, sentía una cercanía especial, como si allí realmente hubiera un lugar al que pertenecía. El viejo carro de madera, con sus grietas marcadas en el cuerpo, ya no era simplemente una herramienta de subsistencia. Se había convertido en símbolo de compañía. En cada jornada de mercado, Diego y el señor Miguel se sentaban en el carro, escuchando el crujido de las ruedas sobre el camino pedregoso. Ese sonido, aparentemente monótono, se mezclaba con el viento y el canto de los pájaros, componiendo una melodía sencilla pero llena de vida. Miguel le contaba tantas historias, sobre las temporadas de sequía implacables, sobre los días en que tuvo que enfrentarse solo a la soledad, pero también anécdotas ligeras, aquella vez que Blanco, travieso, volcó el carro lleno de nabos, o aquel mercado en el que no vendieron casi nada y terminó regalando las verduras a los pobres. Diego escuchaba y reía. De pronto comprendía que no todas las alegrías debían ser grandiosas, bastaba convivir con sinceridad, compartir y no rendirse. Día tras día, el trabajo en el campo fue forjando en Diego la paciencia. Aprendió a cavar la tierra, plantar, cargar agua. Sus manos, antes débiles y acostumbradas solo a la pluma, se fueron endureciendo. Pero aquello no le entristecía. Al contrario,
cada callo era prueba de que había hecho algo útil. Muchas veces, incluso se ofrecía a realizar las tareas más pesadas para que el señor Miguel descansara un poco. Una tarde, cuando los dos sacaban el carro de verduras del campo, Miguel se detuvo de pronto y suspiró suavemente. Diego, preocupado, preguntó: ¿Está cansado, señor? Déjeme tirar yo. Él sonrió, con las arrugas más profundas bajo la luz del atardecer. No, hijo, solo recordaba. Si mi hijo viviera, hoy tendría tu edad. Quizás también estaría ayudándome a tirar de este carro, igual que tú lo haces ahora. Diego se quedó inmóvil. Sintió un leve dolor en el pecho. Era la primera vez que veía los ojos del anciano humedecerse de aquel modo. Sin queja alguna, sin rencor, solo una nostalgia silenciosa. No supo qué decir, simplemente bajó la cabeza, agarró con fuerza las varas del carro y tiró hacia adelante. Blanco soltó un rebuzno suave, como sumando fuerzas. Miguel asintió levemente, con la mirada cálida siguiendo al joven que avanzaba con firmeza. Desde ese instante, Diego entendió que no solo recibía la ayuda del señor Miguel, sino que él mismo también lo estaba ayudando, ayudándole a cerrar, aunque fuera un poco, el vacío en su corazón. Percibía en los ojos del anciano la confianza, el cuidado de un padre hacia un hijo. Y a la vez, Miguel sentía como su corazón volvía a calentarse cada vez que veía a Diego sonreír después de un día de trabajo duro. El camino junto al carro de madera se transformó en una travesía de sanación para ambos. Diego, de un joven perdido y sin rumbo, recuperó la fe. Miguel, de un anciano cargado de soledad, sintió como si hubiera vuelto a encontrar la presencia de su hijo perdido. Una noche, tras vender todas las verduras en el mercado, descansaron juntos a la orilla del arroyo. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma del pasto tierno. Diego habló: «Señor Miguel, antes yo solo pensaba en mis fracasos. No entendía cómo podía usted vivir tan optimista. Pero ahora, después de recorrer estos caminos juntos, de tirar de este carro de madera, comprendo que la verdadera alegría no está en lograrlo todo, sino en tener a alguien con quien compartir el camino». Miguel lo miró, con los ojos brillando bajo la luz de la luna. Respondió despacio: «Hijo mío, yo creí haberlo perdido todo. Pero desde que entraste en mi vida, siento que me ha sido devuelto un regalo. No te llamo un sustituto, porque cada persona tiene su valor único. Pero para mí, tu presencia hace que este viejo corazón ya no esté vacío». Diego guardó silencio, pero en su interior brotaba una emoción indescriptible. Por primera vez en muchos años, no se sentía inútil ni perdido. Se sentía parte de aquel lugar, junto al señor Miguel, junto a Blanco y junto al viejo carro de madera. Desde entonces, cada mañana, la imagen de dos personas, una anciana y otra joven, empujando juntas el carro de madera por los senderos del pueblo, se volvió una escena habitual. Los habitantes empezaron a mirar a Diego con otros ojos. Ya nadie lo ridiculizaba como a un fracasado. Veían en él a un muchacho que sabía levantarse, que sabía compartir, y en la mirada del viejo Miguel también volvieron a ver una felicidad que hacía mucho se había desvanecido. El camino junto al carro de madera no era solo una labor cotidiana, sino un recorrido para recuperar la fe, la fortaleza y hasta el afecto que parecía perdido. En el chirriar de las ruedas, en el paso paciente de Blanco, y en cada gota de sudor que caía sobre los campos, tanto Miguel como Diego encontraban la resurrección. Mano Blanca indicando hacia la derecha a estas alturas.
Seguramente muchos de ustedes sienten con claridad que el carro de madera ya no es simplemente un medio para llevar verduras o paja. Se ha convertido en un símbolo de esfuerzo, de amor familiar, de la unión entre don Miguel, el joven Diego y el burro blanco. Cada paso en el sendero del pueblo, cada vuelta de las ruedas, cargaba una historia de solidaridad y esperanza. Carta de amor, queridos amigos, si alguna vez han caído en la desesperanza, si han tenido días en que parecía no haber salida, esta historia quizá toque su corazón. Porque, en algún lugar de la vida, todos necesitamos a un don Miguel que nos recuerde que el fracaso no es el final, y que siempre habrá brazos dispuestos a levantarnos cuando caemos. Fuego, si este pasaje les inspira, les invito a regalar un super thanks, dejar un comentario compartiendo sus sentimientos o contar su propia historia. Tal vez, justamente su relato sea la chispa que ayude a alguien más a levantarse con mayor fuerza. Gracias por acompañar y difundir el amor a través de cada palabra narrada. La noche había caído. Todo el campo andaluz parecía cubrirse con un manto añil. El viento que venía de los trigales traía consigo el olor áspero de la tierra mezclado con la fragancia leve del heno seco. Por el camino pedregoso y desigual, el viejo carro de madera de Miguel rodaba de regreso, chirriando. La lámpara de aceite, colgada y balanceándose al frente, proyectaba una luz amarillenta y difusa, dibujando la sombra del anciano y del muchacho que tiraban del carro bajo la luna nueva. Ese día, los dos habían ido juntos al mercado, donde vendieron todas las verduras del pequeño huerto de Miguel. No eran los manojos más frescos ni los más abundantes de la región, pero la sonrisa bondadosa y la voz cálida del anciano hacían que cualquiera que pasara quisiera comprar algo. Diego observaba sorprendido. Siempre había pensado que la vida del mercado era dura y competitiva, pero Miguel la convertía en una alegría sencilla. Cuando llegaron al borde del riachuelo, Miguel indicó detenerse. Ató suavemente la cuerda a un árbol y se sentó sobre una roca, frotándose las manos callosas para ahuyentar el frío nocturno. Diego se sentó a su lado, sintiendo de pronto una paz insólita. Las estrellas parecían flotar en lo alto y la luna nueva colgaba, iluminando los campos lejanos. Miguel miró al cielo, sus ojos profundos parecían contener un vasto mar de recuerdos. Exhaló despacio, volviéndose hacia Diego, habló con voz lenta y cálida: hijo, el fracaso no es un punto final. Se parece más a un libro doblado a mitad de camino. Si tenemos paciencia, abriremos las páginas siguientes y descubriremos que la historia aún no ha terminado. Diego tembló. Aquellas palabras resonaron no como una frase cualquiera, sino como una campana golpeando el rincón más profundo de su alma. Nunca antes alguien le había hablado con tanto afecto y compasión. Miguel sonrió bondadoso, y su mano anciana se posó suavemente sobre el hombro de Diego. Lo importante, hijo, es que aún tienes un corazón para soñar y unos pies para seguir andando. Solo se fracasa de verdad cuando ya no se sueña, cuando ya no se avanza. Mientras conserves un sueño en tu interior, cada paso que des, por lento que sea, te acercará más a la luz. Diego guardó silencio. Los recuerdos tristes le golpearon, cuando había abandonado su trabajo, cuando recibía las miradas de desprecio en el pueblo. Se había sentido pequeño, inútil, convencido de que la vida era un callejón sin salida. Pero ahora, frente a él, estaba un anciano que había vivido pérdidas y tormentas. Y aún así hablaba de esperanza con una voz firme y una sonrisa serena. Pero ya he dejado escapar demasiadas oportunidades, Miguel, murmuró Diego,
Con voz quebrada, Miguel negó con la cabeza: «No, Diego. Las oportunidades son como el sol. Se oculta, pero siempre vuelve a salir. Lo importante es si abres la ventana para recibir la luz, o si prefieres quedarte envuelto en la oscuridad. Nunca te encadenes al remordimiento». El silencio se prolongó. Solo se oía el canto de los grillos y el murmullo del agua entre las piedras. Diego miró sus manos jóvenes, endurecidas por trabajos inconclusos, sin un fruto claro. Y sin embargo, aquel día, al empujar el carro, vender las verduras y alimentar a Blanco, se sentía inexplicablemente ligero. Miguel continuó, con la mirada perdida en la distancia: «Yo también tuve días en que creí que mi vida ya no valía nada. Pero una mañana, al salir al huerto y ver un brote verde romper la tierra reseca, comprendí que la naturaleza nunca se rinde. Si una pequeña semilla se atreve a perforar las piedras para buscar la luz, también el ser humano debe ser fuerte de esa manera». Diego tragó saliva, conmovido. Las palabras de Miguel parecían recorrerle la sangre. Recordó sus sueños de infancia: tener un viñedo propio, ser orgullo de sus padres. ¿Cuánto tiempo hacía que los había olvidado? ¿Cuánto tiempo los había dejado dormir? «Hijo mío», dijo Miguel, dándole una palmada en el hombro, «deja que tu corazón te guíe. Él sabe mejor que nadie lo que necesitas. Y tus pies te llevarán cada día un poco más lejos. No te apresures a mirar lo lejos que van los demás, fíjate en lo que tú avanzas respecto a ayer. Esa es la verdadera victoria». Diego miró al anciano. En sus ojos profundos vio reflejada no solo la luna, sino también la firmeza de un hombre que había atravesado tormentas sin perder la fe. Y por primera vez en muchos años, sintió encenderse en su pecho una llama silenciosa. Aquella noche, mientras continuaban tirando del carro hacia el pueblo, Diego sintió su paso más firme. Cada giro de las ruedas parecía latir al ritmo de su corazón, repitiendo las palabras sabias de Miguel. Sabía que su vida había comenzado una nueva página, desde aquella fatídica noche, cuando escuchó a don Miguel pronunciar aquellas palabras sencillas pero profundas. Diego despertó como de un largo sueño. Permaneció en silencio un buen rato, y luego inclinó suavemente la cabeza, con los ojos iluminados por una nueva fe que nunca antes había sentido. A partir de ese instante, Diego inició un camino de transformación, no en un solo día ni por obra de un milagro, sino paso a paso, lentamente, con firmeza, ligado al trabajo del campo, al viejo carro de madera y al cariño silencioso que el anciano le ofrecía, cada mañana. Cuando el sol apenas asomaba tímidamente tras las montañas lejanas, Diego ya estaba en pie. Aprendió a inspirar profundamente para sentir la frescura del amanecer, a escuchar el canto del gallo, los trinos de los pájaros en las ramas, y hasta la respiración acompasada de Blanco, el burro que aún dormía. Antes, solía despertar con el ánimo pesado, pensando en fracasos y en un futuro incierto. Ahora, en cambio, cada amanecer era un nuevo comienzo, una oportunidad más para probarse a sí mismo. Acompañaba a don Miguel al campo, aprendiendo a manejar la azada, sembrar semillas y cuidar los surcos. Cada tarea, por pequeña que fuera, llevaba en sí la paciencia y la dedicación que Diego jamás había notado antes. Al principio, sus manos eran torpes, inexpertas, cubiertas de tierra. Pero en vez de rendirse, perseveraba, escuchaba atentamente las enseñanzas de don Miguel y sacaba lecciones de sus propios errores. Esa constancia le permitió progresar poco a poco. Los aldeanos comenzaron a fijarse en el cambio.
Ya no era el muchacho cabizbajo y sombrío, Diego aparecía ahora más seguro, con una mirada más clara. Reía más a menudo, y su sonrisa transmitía a los demás una energía positiva, muy distinta a la tristeza de antaño. Algunos vecinos, al verlo ayudar a don Miguel a llevar el carro al mercado, asentían satisfechos y murmuraban que aquel joven, por fin, había encontrado de nuevo su camino. Blanco, el burro que había acompañado a don Miguel durante tantos años, se convirtió también en un amigo fiel para Diego. Cuando el muchacho se agotaba, con la espalda empapada en sudor, Blanco se acercaba a frotar su cabeza contra su hombro, con los ojos brillantes como diciéndole: «No te rindas. Sigue adelante». En ocasiones, cuando Diego descansaba jadeante junto al carro, Blanco soltaba un rebuzno fuerte, como para hacerlo reír. Aquella compañía le hizo comprender que nunca volvería a estar solo. Pero el cambio en Diego no se limitaba a su salud o a su ánimo. Más importante aún, comenzó a mirar la vida con otros ojos. Antes solo veía dificultades y tropiezos, ahora, en cada gota de sudor, en cada surco verde y fértil, descubría destellos de esperanza. Las historias de don Miguel, que parecían recuerdos del pasado, se convirtieron en lecciones vivas. Le hablaba de inviernos gélidos en los que nada quedaba salvo la fe, de cosechas perdidas que, sin embargo, siempre se volvían a sembrar con paciencia. Diego comprendió que era esa firmeza y optimismo lo que había sostenido a don Miguel, y que ahora él le estaba transmitiendo ese mismo fuego. Con el tiempo, la relación entre Diego y don Miguel dejó de ser la de un joven ayudante y un anciano solitario. En los ojos de Diego, don Miguel era como el padre que nunca había tenido cerca. Y en los ojos de don Miguel, Diego era la imagen del hijo que siempre había anhelado. No necesitaban palabras, cada gesto, cada momento de llevar juntos el carro al mercado, de descansar bajo la sombra de un árbol o de compartir una comida sencilla, los unía con un lazo invisible pero fuerte. Una tarde, tras vender todas las verduras en el mercado, de regreso a casa, Diego se detuvo a contemplar el resplandor rojo del atardecer extendiéndose sobre los campos y murmuró: «Don Miguel, nunca imaginé que la vida pudiera ser tan hermosa». El anciano lo miró con ternura en los ojos y sonrió al responder: «¿Hermosa o no? Depende de cómo la mires. Si solo ves la oscuridad, perderás el amanecer. Si miras con el corazón, descubrirás que cada día es un regalo». Aquellas palabras quedaron grabadas en lo más profundo de Diego. Se convirtieron en un apoyo constante, como una lámpara encendida en medio de la noche. El cambio de Diego también inspiró a la gente del pueblo. Empezaron a creer que, por dura que fuera la vida, con fe y voluntad cualquiera podía levantarse. Muchos jóvenes de su edad acudían a él para aprender a trabajar el campo, o simplemente para conversar y escuchar lo que había aprendido de don Miguel. Y él nunca se negaba, porque sabía bien que todo lo que tenía era gracias al cariño y la paciencia del anciano, y deseaba compartirlo con los demás. En ese proceso, no solo Diego sanó, sino también don Miguel fue remendando sus propias heridas silenciosas. Durante años había vivido en la soledad de haber perdido lo más querido. Pero desde la llegada de Diego, su corazón volvió a sentir calor. Al ver al muchacho sonreír y trabajar con entusiasmo, experimentaba la alegría de un padre que observa a su hijo crecer. A veces lo contemplaba en silencio desde lejos, con una paz interior que hacía mucho tiempo creía perdida. Y así, el nombre Diego empezó a asociarse poco a poco con la imagen de un muchacho muy distinto al de antes. La gente lo llamaba el nuevo Diego, fuerte, optimista y lleno de vida.
Y desde entonces, Diego comprendió algo: la familia no son solo los que comparten nuestra sangre, sino también quienes se atreven a tomarnos de la mano cuando estamos perdidos, quienes nos aceptan incluso en nuestra mayor fragilidad. En su corazón, don Miguel se había convertido en una verdadera familia, un padre que el destino le envió para que pudiera reencontrarse consigo mismo. Mano blanca indicando hacia la derecha en este fragmento, somos testigos de un Diego completamente renovado. De un joven que antes se hundía en la desesperanza, ahora se convierte en símbolo de perseverancia, de la fuerza de la juventud. Lo milagroso no está únicamente en que estudiara con más empeño, sino en que recuperó la fe y halló una familia en don Miguel y en el burro blanco, compañeros sencillos, pero inmensamente valiosos. Bombilla, quizá todos nosotros alguna vez hemos sido puestos a prueba por la vida, hemos caído bajo el peso de la presión o de las palabras ajenas. Pero basta con mirar a Diego para entender, mientras no renunciemos, mientras tengamos fe y un apoyo espiritual, podemos cambiar nuestro propio destino. Carta de amor. Si esta historia te ha conmovido, comparte tus sentimientos en los comentarios para que juntos difundamos la fuerza de la esperanza. No olvides dar un super thanks para apoyar el camino de escribir relatos significativos como este. Cada compartida, cada palabra de aliento tuya es una gran motivación para que sigamos trayendo historias que toquen el corazón. Gracias a todos por acompañarnos. Había pasado un año desde que Diego comenzó a acompañar a don Miguel y al burro blanco. Ese tiempo, aunque breve comparado con una vida entera, bastó para provocar una gran transformación. No solo en el alma de un joven que antes estaba perdido, sino también en el corazón de un anciano que parecía haber cerrado para siempre su fe en el futuro. El día en que Diego recibió la noticia de que había sido aceptado en la universidad de sus sueños, corrió con prisa por el camino conocido que conducía a la granja de don Miguel. Aún llevaba la vieja mochila al hombro, los pies manchados de polvo, pero su rostro irradiaba una alegría imposible de ocultar. Apenas vio a don Miguel agachado recogiendo haces de paja junto al establo de Blanco, Diego corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Abuelo, yo lo logré. He sido aceptado en la universidad», dijo con voz temblorosa de felicidad, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Blanco pareció sentir también aquella alegría. Relinchó largo y fuerte, agitó la cola y corrió en círculos alrededor de los dos. Antes de detenerse para frotar su cabeza contra el hombro de Diego, como si también quisiera felicitarlo, don Miguel quedó en silencio unos instantes. Sus ojos ancianos brillaban húmedos, cargados de recuerdos. Colocó su mano endurecida sobre el hombro de Diego y sonrió. «Hijo, yo lo supe desde el primer día que vi tu mirada decidida, lo ibas a lograr. No porque yo fuera sabio ni nada parecido, sino porque dentro de ti siempre hubo una llama. Solo hacía falta que alguien la encendiera de nuevo, y tú mismo brillarías». Diego lo abrazó con más fuerza, con voz entrecortada. «Si no hubiera sido por usted, quizá me habría derrumbado para siempre. Usted no solo es mi maestro, es mi familia. El padre, el abuelo que siempre anhelé». Al escuchar aquello, el corazón del anciano pareció repararse. Las pérdidas y vacíos que había cargado durante tantos años se llenaban ahora con aquel abrazo cálido. No dijo nada más, solo asintió levemente y sonrió conmovido. A lo lejos, el atardecer se desplegaba sobre los campos. La última luz del día bañaba de dorado cada árbol, cada surco de verduras tiernas que ambos habían cultivado durante el último año. La escena era como un cuadro de renacimiento. Diego, el joven que encontró la fe; Miguel,
el anciano que redescubrió el sentido de la familia, y Blanco, el burro fiel, testigo silencioso de un afecto que supera cualquier frontera. La noticia de que Diego había sido aceptado en la universidad se difundió rápidamente por todo el pueblo. Los vecinos, asombrados, recordaban al muchacho que antes estaba triste y perdido, y ahora lo veían con una mirada llena de luz. El éxito de Diego no era solo su propia alegría, sino que se convirtió en una historia inspiradora para todos. Empezaron a creer que, con amor, paciencia y esperanza, una persona puede cambiar su destino. En otra tarde tranquila, cuando el abuelo y su nieto estaban sentados en el porche de la casa, mirando el campo frente a ellos teñirse de un dorado brillante, Diego preguntó de repente: «Abuelo, ¿qué puedo hacer para agradecerte?». Don Miguel negó suavemente con la cabeza. Sus ojos entrecerrados brillaban con ternura: «No necesitas agradecerme nada. Lo único que puedes hacer es seguir viviendo con bondad. Mantener viva la llama que has recuperado y luego transmitirla a los demás. Esa es la manera en que me harás más feliz». Diego guardó silencio y asintió con fuerza. En lo más profundo de su corazón grabó una promesa: no importaba a dónde fuera ni cómo cambiara la vida, siempre llevaría consigo esas enseñanzas como un equipaje para toda la vida. Blanco, que descansaba cerca, se levantó de pronto, se acercó a los dos y frotó su cabeza contra sus manos. Los tres miraron juntos hacia el horizonte, donde el sol se ocultaba dejando una estela de luz resplandeciente. El mensaje de la historia se hallaba en ese instante sencillo: en la vida, todos pueden atravesar momentos de extravío, cuando parece no haber salida. Pero basta con una mano tendida, un corazón dispuesto a compartir, para que una persona pueda reencontrarse consigo misma. La familia, a veces, no tiene por qué ser de sangre, sino de corazones que se comprenden, se apoyan y se aman. Diego había encontrado una familia en la figura de Don Miguel y en el burro Blanco. Y Don Miguel, a su vez, había encontrado al hijo espiritual que el destino le regaló. Su historia nos recuerda que, por muy dura que sea la vida, mientras existan la fe, el amor y el optimismo, siempre será posible levantarse y seguir adelante. El relato de Don Miguel, el burro Blanco y el joven Diego no es simplemente una travesía para superar las dificultades en una aldea pobre de España. Es un ejemplo luminoso de fortaleza, amor y el valor de la fe. Miguel lo perdió todo, pero en vez de rendirse, eligió vivir con optimismo y difundir cariño. Fue precisamente esa calidez la que rescató a un Diego desesperado, ayudándole a levantarse, a soñar y a esforzarse de nuevo. Y, a su vez, la presencia de Diego sanó las heridas del corazón de Miguel, devolviéndole una felicidad sencilla y profunda, la de tener un hijo espiritual al que amar y con quien compartir la vida. Mano blanca indicando hacia la derecha. El significado aquí es muy claro: en la vida, cada gesto de ánimo, cada mano tendida, aunque pequeña, puede transformar por completo la existencia de una persona. La familia no es solo el lugar donde nacemos, sino también aquel en el que nuestro corazón encuentra comprensión y un amor sincero. Bombilla, si sientes la fuerza espiritual de esta historia, por favor deja un comentario compartiendo tus pensamientos, porque tal vez tus palabras lleguen a alguien que necesite apoyo. Y si deseas difundir más mensajes positivos, pulsa en compartir o en Super Thanks para ayudarnos a seguir trayendo historias que toquen el corazón. Carta de amor. Gracias por haber leído hasta aquí. Espero que esta historia no solo quede en tu memoria, sino que se convierta en parte de tu motivación para vivir con valentía, bondad y más amor cada día. Muchas gracias por dedicar tu tiempo a escuchar y seguir esta historia. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este vídeo con los demás. Les deseo paz y felicidad.